Vamos a dar paso a la doctora Blanca Chicoy, le acompaña también la doctora Marta Gómez, médico adjunto del Departamento Clínico de Hematología del ICO, Germans Trias y Pujol. Ellas van a hacer esta presentación sobre avances en la investigación y tratamientos de la LMC. Yo os pediría que si tenéis preguntas podemos destinar al final un ratito, 5 o 10 minutitos, lo que las doctoras puedan gestionar. Y tenemos unos micros que podremos pasar para que podáis formular esas preguntas relacionadas sobre el tema que estamos tratando. Por favor, gracias. Bueno, primero de todo, buenos días a todos y gracias a la asociación y a la doctora Chicoy por darme la oportunidad de hablar hoy aquí. Es la primera vez que participo en un congreso para pacientes, me parece una idea increíble, así que espero que os parezca interesante lo que vamos a hablar y luego espero habrá tiempo para preguntas. Nos pidieron que hablásemos sobre avances en la investigación y el tratamiento de la LMC, pero un poquito para ponernos para ponernos un poquito todos en, no sé qué sabéis de la LMC, seguro que sabéis muchísimo, pero empezaremos con un poquito de introducción. Como muchos ya debéis saber, la LMC es una enfermedad que se basa, ¿no?, donde se ve una proliferación de granulocitos, algunos inmaduros, de eosinófilos y basófilos, y que conocemos la base genética de esta enfermedad, que se debe a una translocación entre dos cromosomas, el 9 y el 22, que forman el famoso cromosoma Filadelfia, y que esto produce la formación de un oncogen que se llama BCRBL, que será muy importante tanto para el diagnóstico como para el seguimiento del tratamiento. ¿Cómo se diagnostica la LMC? El diagnóstico de la LMC varía un poco según la situación socioeconómica del país, pero en nuestro país, en España, en general es un hallazgo casual, una analítica. Ahora aquí normalmente, al menos una vez al año, por trabajo, en el médico de cabecera, te haces una analítica y ven alguna alteración que les hace sospechar de esta enfermedad y se deriva al hematólogo. Por tanto, la mayor parte de los pacientes no tienen ningún síntoma. Si hay algún síntoma, a veces es raro, pero puede haber algo de dolor abdominal porque se puede observar un crecimiento del bazo, lo que nos gusta a nosotros llamar esplenomegalia. La LMC, la historia natural de la LMC, consta clásicamente de 3 fases, esto es sin tratamiento, y la primera es la fase crónica, después la fase acelerada y la fase leucémica. La mayor parte de los pacientes se diagnostican en la fase crónica, por tanto están asintomáticos y a medida que avanza la enfermedad pues pueden aparecer algún otro síntoma como cansancio, pérdida de peso o fiebre. ¿Cómo se diagnostica la LMC? Pues como hemos dicho, todo empieza por una analítica. ¿Qué vemos en esta analítica? ¿No? Seguro que muchos ya estáis acostumbrados a hablar de esto. En el hemograma vemos un aumento de leucocitos, que da expensas también de neutrófilos, a veces algunas células inmaduras, eosinófilos y basófilos, que es muy típico. Y a veces también en la bioquímica podemos ver alteraciones como un aumento del LDH o del ácido úrico. Cuando nosotros vemos esta analítica, ya lo primero que tenemos que pensar, ¿no?, hay que descartar una LMC. Puede haber otras cosas, pero lo primero a descartar es esto. Y lo que pedimos es un análisis por biología molecular del gen que hemos hablado previamente, del gen BCRBL. Y si esto es positivo, pues ya vamos a buscar el cromosoma Filadelfia, que es un análisis citogenético. Entonces, una vez tenemos el diagnóstico, ¿cómo lo tratamos? La LMC, de hecho, fue la primera enfermedad en la que se encontró un tratamiento que iba dirigido a la base genética de la enfermedad. Eso fue la primera vez en medicina y, de hecho, se ganó la portada de la revista Time en su momento. Y son los famosos inhibidores de la tirosinquinasa. El primer inhibidor fue imatinib, pero desde entonces han ido apareciendo, que es un inhibidor de primera generación, pero desde entonces han ido apareciendo varios nuevos inhibidores de segunda y tercera generación, que quizás algunos os suenan, como nilotinib, dasatinib, bosutinib, ponatinib o asciminib. ¿Y cómo elegimos actualmente qué inhibidor dar a cada paciente? Pues esto se individualiza mucho y depende tanto de las características del paciente como de las características de la enfermedad. Pues tenemos en cuenta la edad, enfermedades asociadas que pueda haber, o el perfil de toxicidad de cada fármaco para ajustarlo mejor a cada paciente. ¿Y cuál es nuestro objetivo con los ITKs? Pues lo que llamamos la respuesta molecular mayor, ¿no? Poner la enfermedad, convertirla en no detectable por nuestras técnicas moleculares, ¿no?, hasta el punto de que sea por debajo del 0,001.
¿Y qué pasa si quizás con el primer tratamiento no lo conseguimos? O al revés, ¿no? Que hablábamos, justo ahora hablaban de la calidad de vida, que es súper importante. Imagínate que pues, el primer tratamiento que hemos puesto genera algún malestar o algún síntoma pues, que no permite continuarlo. Pues cambiamos de ITK, ¿vale? Buscamos uno que se ajuste mejor. Aunque cuando se empezó a tratar la LMC con ITKs, el concepto inicial era que esto era un tratamiento crónico, la verdad es que en los últimos años ha ido cambiando este paradigma y ahora ya se ha planteado desde hace unos años probar a suspender el tratamiento. Lo hacemos con estos fármacos que veis aquí y lo que se ha visto es que hasta un 50% de los pacientes que habían conseguido una respuesta molecular mayor y les conseguimos para el tratamiento no van a requerir reiniciar el tratamiento. En cambio, en el otro 50% sí lo requerirán, pero para eso también hacemos controles mucho más cercanos. Ya pasando a hablar un poquito más de novedades o del futuro de la LMC, creo que es importante destacar el papel de los grupos colaborativos que tenemos aquí a nivel español. Hay una asociación, un grupo español de LMC y también hay varios grupos locales, por ejemplo, el catalán o el andaluz, que trabajan conjuntamente para entender mejor la LMC en los pacientes en España. Esto, lo primero que quiero comentar, y es posible que muchos de vosotros forméis parte de estos registros, es que hay un esfuerzo muy importante por parte de todos los profesionales que participan en estos grupos de hacer un registro español del LMC. Esto es importante porque muchos estudios en los que nosotros basamos nuestras decisiones quizás están hechos en pacientes de otros países. En cambio, haciendo un registro propio sabemos exactamente cuál es la realidad en España de los pacientes que tienen el LMC, qué tratamiento están haciendo, cómo está yendo y nos permite poder plantear proyectos dirigidos específicamente al grupo que nosotros, a los pacientes que nosotros tratamos. Para poner algún ejemplo de estos proyectos en los que trabajan los grupos, ¿no? A través de la información que obtenemos de los registros y del trabajo colaborativo entre varios centros, pues se plantean estudios multicéntricos donde podemos sacar conclusiones a raíz de un mayor número de pacientes. Algunos de estos proyectos, para poner ejemplos, ¿no? Estamos trabajando en estudiar o aprender sobre la LMC en un subgrupo concreto de pacientes, que son los pacientes jóvenes, ¿no? De menores de 40 años, para ver si hay algunas diferencias o para poder conocer un poquito mejor la realidad de estos pacientes. También se trabaja en hacer un protocolo para la suspensión de los ITK, es lo que hemos dicho, a quién suspender el tratamiento, cómo hacerlo, y también en la elaboración de guías clínicas. Ahora estamos preparando una guía clínica sobre las fases avanzadas de la LMC, que es la crisis blásticas. Y bueno, en conjunto, toda la información que sacamos de los registros, los proyectos colaborativos que vamos haciendo, así como, ¿no? Toda la evidencia más actualizada a nivel del LMC, el Grupo Español del LMC, todo esto lo plasma en un manual de recomendaciones tanto de diagnóstico como tratamiento de la LMC, que esto está disponible para todos los profesionales en España y fuera de España de habla hispana, y que ayuda también a unificar, ¿no? todo el manejo de los pacientes en nuestro entorno. Ahora ya hablando un poquito más de novedades en el tratamiento, es verdad, ¿no? Que hemos dicho que tenemos ya varios fármacos que son dirigidos directamente a la alteración de la LMC y algunas personas se podían preguntar, bueno, pues sí, y de hecho que tenemos muy buenas respuestas, ¿no? Y podemos suspender el tratamiento en el 50% de los pacientes. Pensaremos, ¿por qué entonces tenemos que seguir investigando? ¿Ya tenemos todo? Pues no, todavía queda mucho margen de mejora. Primero porque hay pacientes que tienen intolerancia a los fármacos que tenemos, ¿no? Que hay que cambiarlos, o que regeneran resistencias, como por ejemplo la aparición de esta mutación, que quizás a algunos suena, que es la más frecuente, que es la T315I, y que claro, para estos pacientes tenemos menos opciones terapéuticas y hay que buscar nuevas opciones. Además, ¿por qué no? Queremos tener respuestas más profundas, más pacientes a los que les podamos ofrecer la discontinuación del tratamiento y a largo plazo o quizás más, ¿por qué no? Hablar de algún día de la curación de la LMC, ¿no? Y para ello, actualmente hay dos vertientes en la investigación. Uno es la fabricación de nuevos fármacos, ¿no? Buscar nuevos fármacos que nos den más potencia en el tratamiento,
como por ejemplo olverenbatinib, que tiene un nombre muy difícil de pronunciar y que es un nuevo inhibidor de la ITK más potente que los anteriores, pero que actúa de la misma manera. Y otro fármaco nuevo que es muy interesante es asciminib, porque es un fármaco que tiene por primera vez un mecanismo de acción diferente al resto de inhibidores de tirosinquinasa que teníamos hasta ahora. La segunda estrategia que se está investigando es la combinación de varios fármacos, ¿no? Actualmente, sobre todo, en general se da un inhibidor de ITK, pero hay varios estudios que buscan ver la utilidad de combinar, por ejemplo, asciminib, que es este fármaco que hemos dicho que tiene un mecanismo de acción diferente, con un ITK como imatinib, nilotinib y dasatinib, para pacientes incluso en primera línea de tratamiento o en líneas posteriores, o, por ejemplo, combinar asciminib y moratinib para estos pacientes que tienen esta mutación que he comentado, que lo puede hacer más resistente a otros tratamientos. O combinar dos inhibidores de tirosinquinasa y ver si conseguimos respuestas más profundas. Como ejemplos de algunos estudios que se están haciendo sobre esto, he puesto dos que tenemos muy cerquita en nuestro centro, entonces los conocemos mucho. Uno, justamente el primero que veis arriba, estudia el uso de asciminib en primera línea, en pacientes que acaban de ser diagnosticados, solo o en combinación con otro ITK. Y el segundo es el estudio sobre olverenbatinib, que es en pacientes que ya han recibido varias líneas de tratamiento y que tienen o no la mutación esta que os he comentado. Ahora, ya dije que habría tiempo para preguntas. Ahora abriremos el turno de preguntas, pero primero, como hemos querido un poquito plasmar algunas de las preguntas que más recibimos en la consulta y ya de paso pues resolverlas para todo el público y luego ya lo abrimos a todos. La primera pregunta, que nos hacen mucho, ¿no? Claro, yo hablo de cromosomas, de genes. La LMC es genética, se hereda. La LMC, como he comentado, sí que es una enfermedad que tiene una base genética, pero es una alteración genética adquirida, que adquirimos durante la vida. No la traspasamos a nuestros hijos, no es hereditaria, ¿vale? Otra pregunta que se nos hace mucho, sobre todo en épocas de invierno y también hace unos años, ¿no? con todo el COVID. Los pacientes de LMC tienen más riesgo de infección, hay que tomar alguna precaución especial. En general, los pacientes que tienen LMC tienen el mismo riesgo que la población general de infecciones. Es verdad que al inicio, cuando se diagnostica la enfermedad, puede haber un periodo donde haya alteraciones en el sistema inmunitario, pero que estas mejoran con el tratamiento. Y sobre las vacunas, se recomiendan las mismas vacunas que la población general y, de hecho, son muy recomendables que las pacientes se vacunen. Otro tema interesante, sobre todo para que creo que ocasiona mucho problema en el día a día de los pacientes. Al final, las analíticas hay que hacerlas en un hospital terciario, la medicación hay que venirla a buscar al hospital. Imaginaros nuestros pacientes que tienen que venir hasta aquí arriba, ¿no? A ver al hematólogo, a buscar la medicación. ¿Hay la posibilidad de hacer esta analítica en el CAP? ¿Se podría buscar el tratamiento en la farmacia de al lado de casa? Pues ya hay algunas comunidades que están trabajando en protocolos para intentar acercar tanto la analítica y el estudio como el tratamiento más cercano a casa de los pacientes de LMC. Pero es verdad que todavía no es generalizado. Hay que tener en cuenta que la técnica para detectar el BCR-ABL es compleja, necesita laboratorios especializados y al final es un resultado que es de mucha importancia, así que hay que hacerlo con mucho cuidado y lo mismo con la medicación. Al final es una medicación importante que necesitamos tener un buen control de ella. Y la última pregunta, estoy sin tratamiento, no hemos hablado de la posibilidad de la discontinuación. Estoy curado. Es posible una remisión completa, pero esto no quiere decir que la enfermedad no sea detectable o que no haya nada de enfermedad. Se ha visto que a pequeñas cantidades de enfermedad el propio sistema inmunitario es capaz de mantenerla bajo control, pero esto no quiere decir que no haya nada y que no pueda volver a aparecer. Entonces, por eso todavía no podemos hablar de curación. De hecho, nosotros nos habíamos adelantado un poco y también queríamos introducir la guía que ha preparado la asociación, donde hablemos que hay un montón de preguntas información y preguntas para hacer al hematólogo, a veces que surgen en casa o que no se preguntan en la consulta por falta de tiempo o por miedo o por vergüenza, y que, por supuesto, es muy interesante tenerlo y poder preguntar lo que queráis. Y ahora sí abro el turno de preguntas para todos. Gracias.
No sé cómo vamos de tiempo. Unos 10 minutos o así tenemos. Pues bien, ahora Marta y yo estamos aquí a vuestra disposición por si alguien quiere abrir el turno de preguntas, que nos podéis también hacer luego en el café si alguien quiere hacerlo con más intimidad, pero aquí estamos si alguien se anima. Espera, que os van a acercar algún micrófono. Hola, buenos días. Gracias por venir. Bueno, pues yo la pregunta es que una vez que has descontinuado y a los 6 meses te han vuelto a poner, ¿qué rango es el que te dice, claro, hay que volver a tomar, ¿sabes? O sea, porque son 3 ceros. Sí. No me cuenta así. Y a lo mejor con un poquito no hay que volver. Sí. Y luego, muy parecida a esta, una vez que has vuelto, ¿cuánto tiempo tiene que pasar teniendo una respuesta de 4,5 para poder intentar otra vez? Vale. Respecto a la primera pregunta, nosotros consideramos, ¿no?, lo que tú dices de los 3 ceros como el punto, digamos, de corte por el que es necesario tomar o no tomar la medicación. Por encima de ese valor, pensamos hay un riesgo de que la enfermedad evolucione a una fase mucho más agresiva. Entonces, creemos que es necesario tomar el tratamiento cuando estás por encima. Cuando estás por debajo, detectando la enfermedad, porque a veces se detecta, pero estás por debajo de ese valor, pues de alguna forma sabemos que es muy excepcional que la enfermedad pudiera evolucionar y, por tanto, no damos el tratamiento. Pero sí tenemos claro que ese punto de corte de la respuesta que llamamos grado punto 3 es importante tenerlo para asegurarse que nunca vas a tener una progresión a una leucemia aguda de verdad, ¿no?, la crisis blástica que llamamos. Y respecto a la segunda pregunta, pues cuando te han vuelto a reiniciar el tratamiento, en principio es de por vida, porque sí que hemos hecho algún estudio, y lo hemos hecho dentro del grupo español del MC, por ejemplo, de un segundo intento de parar el tratamiento, ¿no? La mayoría de los pacientes que intentan esa segunda vez vuelven a recaer de la enfermedad, la mayoría. Sí que se ha visto que hay algún paciente que a lo mejor no, pero son los mínimos. Entonces, hoy por hoy, de alguna forma a nivel general, el tratamiento, cuando ya has recaído una vez, consideramos que tiene que ser de por vida. El día de mañana ya veremos, porque se han hecho estudios, se van a hacer a lo mejor más, y ya veremos si podemos identificar de aquella persona que puede volverlo a intentar. Y de hecho ya hay algún dato, ¿no?, que nos sugiere que si has recaído, o sea, si has vuelto a recaer muy tarde, muchos meses más tarde, por ejemplo, tienes más probabilidades que no si lo has hecho en los primeros 6 meses. Si ha sido en los primeros 6 meses, es casi seguro que mejor no lo vuelvas a intentar porque no va a salir bien. Claro, quizás esto puede cambiar, ¿no?, con los nuevos fármacos, pero ahora mismo la recomendación. Creo que había alguna... Ah, ¿era lo mismo? Perfecto. Otra pregunta. Es diferente. Comentáis que la leucemia mieloide crónica no es hereditaria. Yo en mi casa tengo un caso un poco especial porque mi madre falleció de un mieloma múltiple no secretor con 53 años. Mi hermana acaba de salir de un linfoma de no-Hodgkin, que además gracias a la Fundación Josep Carreras, que se lo ha hecho en un piso de la Fundación Josep Carreras, agradecida. Y yo ahora tengo una leucemia mieloide crónica. Entonces, hay una discrepancia entre la gente que dice no es hereditario y la gente que dice que sí que hay un gen, que puede ser hereditario o no hereditario y que se puede... Con el tiempo puede salir o no puede salir nunca. Es muy interesante lo que dices. Son un poco cosas diferentes. El gen, la alteración no se hereda como tal, pero sí que estamos aprendiendo mucho. Todavía es algo que es del que estamos aprendiendo mucho en enfermedades hematológicas sobre la predisposición genética, que no necesariamente se herede esta mutación, sino que heredamos otras mutaciones, otras alteraciones o unos genes concretos que sí se pueden pasar, que podían predisponer a, en algún momento, desarrollar una enfermedad hematológica, pero ni necesariamente la LMC, ¿no? En tu familia hay varias, desconozco si se ha identificado alguna predisposición genética,
pero es una área que se está trabajando mucho en hematología ahora, pero no es exactamente que se herede el gen. Vale, gracias. Buenas. A ver, mi pregunta es la siguiente. Yo he probado varios ITK, empecé imatinib, dasatinib, asciminib y estoy con ponatinib en 1 año y medio. Todo me produce muchísima toxicidad, ¿vale? De todo, plaquetas, defensa, etcétera. Y mi pregunta es, ¿la toxicidad es porque la médula está débil o se ha dañado y eso ya... Bueno, también tengo el ASLX1 porque he tenido que dejar muchísimas veces por toxicidad y diferentes cosas la medicación. Entonces, mi pregunta es, a lo mejor yo ya voy a trasplante por lo que me han dicho. ¿Es porque está esa médula dañada o porque a mí no me va ningún ITK? No hay nada que... No lo sé, es que... Esa es la pregunta. Bueno, es difícil de contestar, pero sí que es algo frecuente que hemos observado, que muchas personas no toleran un ITK, el siguiente que les pones tampoco, el siguiente tampoco, ¿no? Y eso a veces es un problema también de cómo metabolizamos estos medicamentos, ¿no? Cómo nuestro cuerpo los acepta, los metaboliza, ¿no? A nivel del hígado, sobre todo. Y a veces este sería uno de los problemas, ¿no? Entonces, claro, si todos son de la misma familia o al menos atacan a la misma molécula y no los metabolizas bien, pues es lógico que haya habido... Entonces, esto puede dañar más, o sea, puede afectar más a la médula, puede hacer que sean más agresivos para tu médula. No es que tu médula esté mal, porque probablemente cuando te lo han quitado tú te has recuperado, ¿no? Entonces, tu médula trabaja, en teoría, trabaja más o menos bien. El problema es que el fármaco para ti es demasiado fuerte, no lo aceptas bien. Entonces, no es tanto el problema de tu médula, sino cómo lo estás metabolizando. Al menos en algunos casos yo creo que es así. En otras ocasiones sí que puede ser que la médula tenga algún problema extra, ¿no? A veces, por ejemplo, si hay fibrosis en la médula, ¿no? Que es como una especie de malla o de red que se puede hacer en la médula, y entonces digamos lo que son las células de la médula tienen más dificultad para reproducirse y salir cuando están bajo tratamiento, ¿no? Entonces, esto también podría ser otro factor, pero que tampoco lo podemos solucionar. Si existe, pues tampoco. Entonces, por eso ocurre que todos estos medicamentos a veces no se toleran ni el uno, ni el otro, ni el otro, y por eso, pues, de alguna forma a ti te han planteado lo del trasplante, ¿no? Es algo, no es infrecuente, tampoco es lo habitual, pero no nos hemos encontrado con esto, sí. Es que a mí todos los ITK enseguida he conseguido una respuesta. Claro. Y menos el asciminib, que lo que hizo fue como alimentarla. O sea, me subió como nunca la había tenido, unos datos increíbles. Y sin embargo, todo lo demás me deja la enfermedad bien, pero lo otro nada. Y eso por la mutación a lo mejor también. Por la mutación a lo mejor también, no sé. Es otra cosa que puede influir, pero es lo que te digo, a veces es como todo, ¿no? Que cómo metabolizas tú los medicamentos, qué hay en la médula, en este caso hay una mutación, pero bueno, tampoco sabemos si es la culpable de esto. Sí que te supone un riesgo, ¿no? Para el futuro, con lo cual es por eso que también se ha planteado, ¿no? Lo del trasplante. Bueno, pueden haber muchos factores juntos, ¿no? O sea, claro, no solo uno. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Pili y muchísimas gracias por la exposición. Quería saber si os consta o se han reportado algún caso o casos de pacientes diagnosticados de esta patología y que se encontrasen en una fase moderada o controlada y después de lo del COVID haberse sometido a las múltiples vacunas, incluido también incluso en algunos casos la del papiloma humano. ¿Habéis descubierto o se ha demostrado o se ha observado que haya habido un empeoramiento de la enfermedad? A ver, con el COVID han pasado cosas muy raras. Muy raras. Y hay muchas cosas que no sabemos y no entendemos, ¿no? El COVID, como todos sabéis, pues claro, estresa nuestro sistema inmune y en la LMC el sistema inmune es muy importante también, ¿no? Porque tanto la puede controlar como en parte puede ser causa de una recaída, ¿no? De la propia enfermedad. Entonces, hemos observado cosas raras con el COVID. La culpa es del COVID, la culpa es de la vacuna. Tenía que pasar igualmente. Esto es muy difícil de contestar. Pero sí que
algunas cosas que a veces no acabas de entender hemos observado, ¿no? Como a lo mejor el BCR-ABL que sube un poco después de una infección, ¿no? por el COVID, o después de una vacuna, pues me ha pasado esto y lo otro. Eso nos ha pasado no solo con la LMC, nos ha pasado con muchas enfermedades y son preguntas que no podemos contestar porque ya se nos escapa mucho, ¿no? De COVID todavía hay que aprender mucho, y de vacunas, y entonces esto junto con la LMC, y la verdad que a veces es complicado, la verdad, no te puedo contestar. Pero sí cosas de alguna forma diferentes o raras hemos observado, sí. Creo que no hay... no sé si hay más preguntas. Sí, para Carmen. Iba a preguntar. Es que no te vemos. Sí, tanto habláis del sistema inmune, sí, como pacientes, que nos preocupa mucho, ¿qué podemos hacer nosotros para reforzar, si podemos hacer algo, ese sistema inmune? Bueno, la hacen mucho esta pregunta y cuesta responderla, la verdad, pero el sistema inmunitario es importante para, bueno, en general, para toda nuestra salud. Yo siempre hablo de hábitos de vida saludable bastante genéricos, porque es verdad pues que pues tener bien controlado el colesterol, hacer ejercicio de forma habitual, tener una buena nutrición, ayuda al sistema inmunitario en todos los sentidos, y por tanto también se entiende que hacia la LMC. El estrés también es muy importante, hay que vigilarlo, así que siempre se recomienda un poquito hábitos de vida saludable, que lo son siempre importantes, pero quizás una vez te diagnostican de una LMC, pues lo subes en tu prioridad, ¿no? Por estas intervenciones. Quería preguntar, porque resulta que mi marido estaba tomando Tansina original, el original, y le han cambiado al genérico. Y el genérico le ha venido fatal. Tiene muchas contraindicaciones, entonces se le han suspendido y lleva ya un mes sin el tratamiento. Los valores que tiene están estupendos, como para desconectarlo, porque resulta que ahora en el 2022 se lo quitaron el tratamiento y recayó, a los 2 meses recayó y le volvieron al mismo tratamiento y le va bien, los valores estupendo, incluso por encima, que está muy bien. Y una pregunta, él se podría, bueno, ya me lo habéis dicho con lo que ha preguntado Ana, pero claro, el Asiminis se lo han recetado ahora, pero todavía no se lo ha tomado. ¿Es conveniente que se lo tome o que vaya y que le hagan otra analítica a ver si se puede seguir sin tratamiento? Bueno, a ver, opinar sobre casos muy concretos es difícil para nosotros, ¿no? Porque no tenemos todos los detalles, tendríamos que tener la analítica, todo, ¿no? Y es complicado, ¿no? Pero si la recomendación ha sido tomar Asciminib, es porque él, ¿no?, ya recayó de un tratamiento y lo más probable es que lo necesite o sea, lo más probable es que hubiera una segunda recaída, con lo cual han recomendado uno de los fármacos más novedosos que parece que se toleran mucho mejor. Entonces, de alguna forma, si la recomendación del hematólogo ha sido esta, pues claro, es lo que llevaría, claro. Muchas gracias. Esta pregunta es un poco que se preguntan mucho los pacientes jóvenes que nos llegan, y es un tema complicado, difícil de preguntar en consulta. Y bueno, hay un mínimo o sea, para las chicas jóvenes que diagnostican en edad de buscar familia, hay un tiempo mínimo, o sea, sabemos que hay unos estándares, ¿no?, que hay que cumplir de años con medicación, pero hay un mínimo, o es personalizado según resultados. Sabemos que es muy difícil también esta pregunta, pero un poco por animar a la gente joven que recibe ese diagnóstico en una edad en la que pues no le viene bien. A ver, no es que haya un mínimo.
hemos de ir a buscar seguridad, ¿no? Si uno se embaraza y hay un riesgo muy alto de que la enfermedad progrese durante el embarazo, no habrá más remedio que abortar, con lo cual lo que queremos no es el mínimo de años, sino en qué valor está la enfermedad, y como mínimo vamos a necesitar una respuesta bastante buena para esa seguridad, con lo cual vas a necesitar un mínimo de años para el tratamiento, ¿no? Entonces, si has hecho una respuesta muy rápida, pues a lo mejor el tiempo se acorta, pero hay personas que la respuesta al tratamiento la hacen más lenta, entonces necesitarás más tiempo. Lo importante es la seguridad de que el embarazo no va a tener que interrumpirse en caso de que la enfermedad progresara, ¿no? Y entonces yo creo que es caso por caso, pero en general es eso, o sea, es asegurarse de que no vas a tener que interrumpir el embarazo por una progresión, ¿no? Y eso lo asegura la respuesta. Pero sí que es posible animar, es algo que hoy en día, con esta herramienta que tenemos tan buena de medir tan finamente el BCR-ABL, que esto no lo tenemos en otras enfermedades, ojalá lo tuviéramos en todos los cánceres de la sangre, pues con esta herramienta es que de alguna forma es como, ¿no?, un seguro, ¿no? Y teniendo una buena cuantificación del BCR-ABL en su momento, se planea y se puede, ¿no? Siguiendo con el tema del embarazo, ahora se ha demostrado que, bueno, antes se tenía que dejar el ITK con 30 días de margen de tiempo, y ahora se ha demostrado que se podría dejar en el primer positivo de embarazo. Entonces, ¿esto a qué se debe? O sea, ¿el cuerpo no necesita quitarse como de las toxinas del ITK? Bueno, lo primero es si puedes hacerlo, o sea, si lo puedes quitar antes o no. En principio, lo recomendable, claro, siempre es separarlo lo máximo posible, ¿no? Pero muchas veces esto no puede ser porque tienes un test de embarazo positivo y lo has estado tomando, ¿no? Entonces, yo pienso que, como todos estos medicamentos, no podemos asegurar que no va a haber un problema con el feto, ¿no?, si has tomado el tratamiento con... Entonces, lo ideal, claro, es planearlo bien, ¿no? Entonces, hacerlo ya sin tratamiento, si es posible. Si no, hay la alternativa del interferón, que es un medicamento que se puede dar durante el embarazo. Es algo que se tiene que planear bien, pero es posible con tratamiento, no con el ITK, sino con interferón en todo caso. ¿Y interferón, lo ideal es ponerlo más tarde del primer trimestre o no hay problema por ponerlo desde un inicio? No hay problema por ponerlo nunca. Gracias. Última pregunta. Sí, Jordi. Hola, buen día. Has hablado que una vez dejas el tratamiento, la discontinuidad, a los 6 meses, si vuelves a recaer, lo más probable es que vayas recayendo. Pero hay un tiempo que podamos decir, ya está, vamos a por otra, esto ya ha pasado. Esa es la pregunta de ¿estoy curado?, ¿verdad? Ya hemos dicho. No, estoy curado, no, simplemente me olvido. Ya... De momento no nos olvidamos. No. Es cierto que yo tengo algunos pacientes que ya llevan a lo mejor 8 o casi 9 años sin medicación. Entonces, yo todavía los voy controlando, ¿no? Una analítica. Sí, diría que sí, 9 años. No hace tantos años que hemos empezado a hacer todo esto. O sea, más de 10 no hace, ¿no? Entonces, pero ya casi llegamos a los 10 años, ¿eh? Tenemos una sociedad que lleva 12 años. 12, claro. Entonces, bueno, ¿te puedes olvidar? Yo creo que, a ver, con 12 años yo creo que te puedes olvidar, pero bueno, quien ha tenido una enfermedad como esta nunca se olvida, ¿no? Y una analítica al año te vas a hacer, ¿verdad? Pues ahí marcamos el BCR-ABL y ya está. Espera, que te pasan el micro, que si no...
Es un poco bobada, pero es que me ha surgido a raíz de los 9 años que están sin tomar. ¿Y tienes pacientes que lleven 20 años? No, sin tomar no. No, tomando. Ah, tomando, casi, porque imatinib se descubrió, creo que salió en 2001, 2002. 2002 creo que fue, sí, porque me acuerdo cuando a mí nos tocaba en 2005, salía una revista científica que decía El milagro Gliber. Ailos. O sea, ahí va a haber los ailos. Bueno, vale, pues seguiremos. Gracias. Muy bien, pues lo dejamos aquí si os parece. Muchas gracias a las doctoras.